Bueno, yo a Fer lo silencié porque hacía un ruidito. Te aviso. Y si no, no la escuchaba bien. Hipótesis. Esto es una demo. ¿Cuáles son las cosas que sí sé? ¿Qué elementos geométricos sabemos? Tenemos. Ninguno. Un triángulo, un rectángulo, un romboide. A ver, chicos, ¿qué es lo primero que voy a poner en la hipótesis? Hello. ¿Todavía están dibujando? Yo con 2 minutos más. Sí, cómo no. Te doy 2 minutos más. Esperá que pongo el reloj. Bien, pasaron los 2 minutos. ¿Podemos seguir o necesitan más tiempo? No necesito esos 2 minutos. Bueno, ya está. Fernando está muy concentrado. Bien, ¿qué ponemos en la hipótesis? Tenemos un círculo de centro O, una circunferencia, No. perdón. Bueno, Circunferencia. una circunferencia de centro O. Radio, podemos poner OA. Bien. Bien, Estela. Perfecto. ¿Les cuento lo que puso Estela? Dice, hay una circunferencia del centro O, radio OD, diámetro CD, cuerda AF y CD es perpendicular a FA. ¿Sí? Bien. Con eso no necesito más nada. Con eso yo ya tengo todos los datos. Tengo determinado el diámetro, tengo determinada la cuerda y que estos dos segmentos estén incluidos en rectas perpendiculares. Excelente. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Faltaría algo en la hipótesis. Ahora cuando vean lo que tienen que averiguar, ¿qué hay que demostrar? No demostramos nada. ¿Qué dice el enunciado? A ver, que alguien lea el enunciado de lo que hay que demostrar. La siesta se quedaron durmiendo los otros, no ustedes que están acá conmigo. Todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y a los arcos que esta determina en partes congruentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Sería FE congruente con EA. Esto. Yo no puedo poner esto porque no sé quién es E todavía. Bueno, intersección entre FA y CO. En la hipótesis deberíamos haber puesto antes, a ver si tengo otra cosa, CD, intersección
AF, el punto E. CD, intersección AF, el punto E. Eso va en la hipótesis, que era lo único que faltaba. ¿Sí? Después, entonces sí, que FE es congruente con EA y las cuerdas. Perdón, esas no son cuerdas. Que la cuerda estaba dividida en dos segmentos congruentes y que los arcos que esta cuerda determina, voy a agarrar otra hoja porque esta sería la otra hipótesis, que el arco AC es congruente con el arco CF y que el arco FD es congruente con el arco FA. ¿Sí? Porque esa cuerda determinó dos arcos, para un lado y para el otro. Bien, ¿qué hacemos ahora? No, Laura, ¿por qué? Porque está hablando de perpendicularidad, Martín. Entonces, DC, no, FA y EA. ¿Quién es EA? Espera. EA y F. A ver, me mezclaste dos cosas, Laura. Espera, que veo. Porque me decís, sí, no llevan la línea arriba en la anotación. FA y EA. En este caso que puso Martín acá, puso que DC es perpendicular a FA, no lleva la rayita arriba como segmento, porque en realidad lo que son perpendiculares y paralelas, ¿se acuerdan que siempre decimos son las rectas donde están incluidos esos segmentos? Entonces, si puso perpendicular, estaba perfecto que lo haya puesto sin rayita. Y cuando yo puse la tesis, que puse que FE era congruente con EA, acá sí puse el segmento, porque las rectas son todas congruentes. Si yo lo pongo sin rayita, parece que dijera recta. ¿Sí? DC, está bien. Vos preguntaste por la perpendicularidad. No, la perpendicularidad es entre rectas. Los segmentos que están incluidos en esas rectas van a ser perpendiculares porque están incluidos en rectas perpendiculares. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Son los radios OF y OA. Y comparo los triángulos AEO y FEO. Bueno. ¿Qué elementos tenemos en común? AO, FEO, congruentes por ser radios. Bien. EO congruente a sí mismo por propiedad reflexiva. Bien, de la congruencia. De la congruencia. Y... ¿cómo puedo decir esto? No sé. Cuando te querés comunicar con el mundo exterior. ¿Y ahora? ¿Tenés algún ángulo conocido? Rectángulos AFO, AEO es rectángulo por ser perpendicular, por hipótesis. Bien, entonces... tenés los ángulos rectos.
alcanzan esos tres elementos? No, porque no es un ángulo comprendido. Y no hay otro criterio. Yo acá lo que pensé es pensar un solo triángulo. El AFO, si no. AFO. Podría Es ser. es un triángulo que sabemos que es isósceles, Bien. que sabemos que EO es la altura, porque es perpendicular, Bien. y como es altura sabemos que es mediatriz, que está incluido en la Mediatriz. mediatriz. Perfecto. Esa sería una forma. Es la mediatriz, por lo tanto, EF y Eso. EA son congruentes, porque aparte de mediatriz es mediana, sí. Está bien, por ser mediatriz, esos dos segmentitos son congruentes. Pero esa es una manera, y está bien, pero existe, Fernando puede seguir con la de él. El problema es que tiene que encontrar el criterio de congruencia que se ajuste a eso. ¿Qué problema? No me acuerdo. A ver si yo te doy una ayudita. Tengo dos lados y un ángulo. No tengo dos ángulos y un lado. Tengo dos lados y un ángulo. Y ese ángulo es opuesto al mayor de los lados. Los lados. Sí. ¿Seguro? Sí, porque es la hipotenusa del triángulo Sí, rectángulo. porque es la hipotenusa. Este es el cuarto criterio de congruencia. Bien, entonces si tengo dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos, los dos triángulos son congruentes. Y ahí sacas todas las otras congruencias. Entonces ya lo Sí. hicimos de dos maneras, de isósceles o de congruencia de triángulos. Perfecto. Yo estaba cometiendo el error de que quería comparar FOE y EOA por decir que era bisectriz del ángulo, y después me quedé pensando y dije, pero no lo demostré, ¿cómo lo afirmo? Y me quedé ahí trabado. Está bien. Vos Y lo querías demostró ahora demostrar que Fabi. Claro, por isósceles. Vos querías demostrar que estos dos angulitos eran congruentes. No. No hacía falta igual. Bien. ¿Puedo decir ahora que como EF es congruente con EA, entonces CF es congruente con CA? Se puede probar. ¿Cómo? Comparás los triángulos CFE y CEA. C, F, E y C, E, A. ¿Estos dos? Sí. Qué lindo romboide me quedó. CE es congruente a sí mismo, por la Sí. reflexividad de la congruencia. Bien, FE es congruente con EA, bien. y se puede decir que por ángulos opuestos por el vértice, FS Claro. es congruente con AEO. A ver, dos rectas perpendiculares determinan cuatro ángulos Bueno, sí, rectos también. directamente. Bien, Entonces tenemos dos lados y el ángulo comprendido. bien. Entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Y entonces? Bien, los Teníamos dos que llegar a que triángulos. AC era congruente con CF. Teníamos que, los arcos. Sí, Bueno, si las cuerdas son congruentes, entonces el arco es congruente. bien. Genial. ¿Sí? Por propiedad anterior, no por definición. Yo pregunto, ¿el resto de la clase lo entendió? De la clase, como si estuviéramos todos juntos. No importa. ¿El resto de ustedes lo entendió? Bueno, el que calla otorga, dicen. Bien, esto sería... Hola, ¿se Hola. escucha lo que digo? Ahora sí. Ah, a ver. Yo quería preguntar, el arco CA con CF, ¿no puedo decir que son iguales porque ya los sectores angulares CEF son iguales que CEA? No, los sectores angulares, C, CEA, no,
Y C, E, F son iguales, pues son los dos de 90 No. grados. A ver, perfecto. Bien, y, a ver. Entonces, Espera, a sectores espera, angulares espera. correspondientes. Para, despacito. A sectores angulares congruentes, pero ¿qué sectores angulares tenían que ser congruentes? ¿Cualquier sector angular que estuviera dentro de la circunferencia? Ah, no, tienen que tener vértice, como vértice el centro, ¿verdad? Ahora sí, con sectores angulares claro. centrales, no por estos. Ok. ¿Sí? Bien. Está Y bien, yo pregunto, los sectores angulares centrales, que corresponde a esta cuerda, Sí, son congruentes. ¿son congruentes? Sí. Porque lo Pues ya demostramos, verificamos que lo demostramos antes. Entonces, quizás no hubiera sido necesario No demostrar hacía estos dos falta ese puntitos. pedacito. Sí. Con esta sola demostración ya podíamos decir que si estos dos sectores angulares centrales son congruentes, los arcos que estos determinan van a ser congruentes. ¿Está? Ahí está, perfecto. Claro. Gracias. Bien. No, al contrario. Ahora, otra parte de la tesis decía que FD era congruente con DA. Eso lo pueden hacer simplemente diciendo que las dos semicircunferencias son congruentes y a la semicircunferencia le restan el arquito este y le restan este arquito y le van a quedar que estos dos sectores, estos dos arcos, como complementan la circunferencia, van a ser congruentes. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí, Bien. yo lo había pensado también como que el sector angular FOD es un llano menos FOC, y el sector angular Sí. AOD es un Perfecto. llano menos AOC. Sí, si no lo restamos por circunferencia, lo restamos por sectores angulares, y entonces tengo, vamos a poner otro color, que esto es 180 menos el azul, 180 menos el azul, estos dos sectores angulares son congruentes, los sectores angulares congruentes corresponden a arcos congruentes. Perfecto. ¿Sí? Bueno, con esto este tema quedó. ¿Se entendió esta demostración? Porque ahí recorrimos un poquito todas las definiciones que habíamos visto hoy. ¿Sí? Bien. Me quedó todo escrito. Bueno, esto sí me quedó escrito. Le borré a... Bien. Habíamos estado hablando ayer de los arbolitos, dijo Gaby, hoy no vino. No. De los jugadores de fútbol, ¿se acuerdan? Que algunos... No, ustedes fueron los que me dijeron que estaban todos convencidos, todos. El resto de los otros cursos no lo habían hecho, no habían mirado nada en las vacaciones. Estos chicos, qué mal, ¿eh? Muy mal. Bien. Yo voy a tener acá un arco de circunferencia . ¿Sí? Y tengo, serían los extremos del arco. A y B son los extremos de mi arco que me determinaron una cuerda. Voy a considerar ahora todo este arco más grande. Y voy a renombrar este punto C.
Y este iba a ser, no me acuerdo si Marino o quién. Lo que ustedes me decían, que todos los ángulos valían lo mismo. Yo tengo una alumna que los midió todos con transportador. ¿Sí? Me parece perfecto. Pero tenemos la facilidad del GeoGebra, que si yo pongo a este alumno acá, o esta persona acá, bueno, y lo voy moviendo por todo el arco, el ángulo de tiro con el que puedo patear va a ser siempre igual. ¿Sí? ¿Y cuál sería la particularidad de este angulito? ¿Por qué les parece que va a ser siempre igual? Porque ¿por dónde estoy haciendo caminar al jugador? Por una cancha rectangular. ¿Qué es esto? A, C, B. ¿Qué es? ¿Una cuerda? ¿Un diámetro? ¿Tiene nombre? ¿Es una cuña esférica? ¿Eso qué es? Me dicen ahora los chicos. Bueno, alguien, lo digo yo entonces. Eso es un arco de circunferencia. ¿Está? Bien, entonces esa persona que tenía que patear está caminando por un arco de circunferencia, no por cualquier lado. ¿Sí? ¿Y qué va a ser el arco, esa persona? El vértice de un ángulo que se determina con los postes del arco. ¿Sí? Entonces, a todos estos ángulos los vamos a llamar ángulos inscriptos en una circunferencia. Y ustedes me van a definir ahora qué es un ángulo inscripto en una circunferencia. A ver. Acá dice, complete la definición de ángulo inscripto en arco de circunferencia. Viene a continuación del ejercicio que hicimos del arco. Entonces, dado un arco de circunferencia, y cuidado con esto, no es una circunferencia, es un arco de circunferencia. Un ángulo inscripto en él es aquel que tiene por vértice a ver, ¿esto qué es, chicos? Yo no lo voy a definir, lo van a definir ustedes. Y si no lo definimos, tenemos 8 minutos para definir esto. ¿Qué es este punto? ¿Un punto de quién? ¿A quién pertenece este punto? Un punto de la circunferencia. Un punto del arco. ¿Sí? Bien, Laura. Entonces, un ángulo inscripto es aquel que tiene como vértice un punto del arco de la circunferencia. ¿Y sus lados por dónde pasan?
Este es el arco ACB. Bien, Estela. Los lados pasan por los extremos del arco. ¿Sí? Este es el arco ACB, los extremos del arco son el punto A y el punto B. Entonces, un ángulo inscripto es aquel que tiene por vértice un punto cualquiera del arco y sus lados pasan por los extremos del arco. Entonces, yo voy a decir que el ángulo ACB está inscripto en el arco ACB y lo voy a escribir así. ¿Sí? Bien. Lo que yo les voy a contar ahora, y si no lo vamos a dejar para la próxima, es que vamos a tener que ver por qué todos estos ángulos son iguales. Dentro de este arco yo voy a considerar un ángulo central. ¿Cuál sería un ángulo central acá, dentro de este arco? Si yo necesito que los lados del ángulo pasen por A y por B, ¿cuál va a ser el vértice del ángulo? Un ángulo central es el ángulo que tiene centro en el vértice en el centro de la circunferencia. ¿Sí? ¿Y este ángulo central será mayor o menor que el ángulo inscripto? ¿Este es más grande o más chiquito que el inscripto? Me parece que estamos tomando el ángulo como de adentro o de afuera. De adentro. Voy a tomar el ángulo... El doble. Bien, el doble. Voy a tomar el ángulo central que esté incluido, que esté dentro del ángulo inscripto, no del otro, ¿sí? O sea, acá va a haber una diferencia cuando definimos arco y, digamos, como que este arco no es, por definición, el arco que corresponde a este ángulo central, sino al complemento, al otro. Entonces, en este ejercicio voy a tomar el ángulo central que quede dentro del ángulo inscripto. ¿Sí? Acá Fernando dijo que iba a ser el doble. Y acá me parece que es el doble. El problema es que todo esto lo vamos a demostrar. Y como esto lleva mucho tiempo. ¿Querés que lo use sin demostración? No. Aunque sea Vamos a demostrarlo. aunque sea el primer caso. ¿Sí? Ya sé que es bastante complication, pero no hoy. Lo vamos a demostrar el martes que viene. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacer un breve repasito el martes para empezar con este tema y lo vamos a demostrar. No sé si los 3 casos porque son complicados, pero por lo menos uno para que los convenza un poquito y después lo podamos ir usando en los ejercicios, porque es muy importante. ¿Está? ¿Sí? Bien. Si yo tengo el ángulo acá y tengo el ángulo acá, ¿el ángulo central será el mismo? Bueno, lo dejo que lo piensen. El central sí. El central que corresponde a este ángulo inscripto va a ser igual, porque lo que necesito es que pase por los mismos extremos del arco y que solamente tenga el vértice en el centro. Y esto van a pasar los lados por el mismo extremo y
el vértice va a estar en cualquier parte de del arco de la circunferencia. Entonces, lo más importante entre estos dos ángulos son estos dos puntos de acá, que de ahí no se me mueven, ¿sí? Bueno, lo volvemos a dar todo esto de vuelta el martes. No les mando tarea el fin de semana, mire qué buena que estoy. Pero repasen algo, no usen la amnesia total. ¿Estamos? Bueno, cuídense mucho y nos vemos el martes. Buen fin de semana para todos. Buen fin de bellas, Chao, buen fin cuídense. de semana. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.